amigos? Bienvenidos a Análisis Directo. Yo soy Demetrio Kamer y en esta ocasión de lo que les quiero hablar es de lo que pasó en la conferencia matutina, porque fue algo muy gratificante. Gracias Dios por dejarme vivir estos tiempos en donde por fin los medios de comunicación paleros del sistema plutócrata, que siempre nada más solapando corruptos y políticos y empresarios adinerados de manera ilícita. En esta ocasión lo que pasa es que el Universal fue mencionado ayer por López Obrador en referencia a que nunca hablaron sobre la adquisición de este avión, de la inmoralidad sobre adquirirlo, que fue en el gobierno de Felipe Calderón. En cuanto ya pasaron las elecciones y se supo que Peña Nieto era el próximo presidente, ahí fue cuando Felipe Calderón fue corriendo a comprarle el avión a Peña Nieto. Y el Universal, pues que no habló nada de esto comentó López Obrador, pero obviamente López Obrador hablaba sobre que no hubo una editorial o una crítica o un titular por lo menos en donde se hablara sobre el despilfarro, el gasto faraónico, la inmoralidad, la desvergüenza de adquirir un avión de este tipo. Y pues los del Universal, pues la verdad creo que no son muy brillantes. Quisieron restregarle en la cara a López Obrador que sí habían hablado sobre la adquisición del avión presidencial y le sacaron hoy en la mañanera la portada de ese diario de ese día, creo que fue el 30 de julio del 2012, y con todo orgullo diciéndole a López Obrador, vea, aquí está, sí hablamos del avión presidencial, no levante falsos. Incluso el Universal por ahí sacó notas en donde estaba diciendo eso, vean, sí hablamos del avión presidencial y el presidente estaba equivocado, bla bla bla. Entonces esto fue lo que pasó, chequen ustedes mismos. Universal, ¿cómo se llama? Derecho por alusión al medio, presidente. Sí. Muchas gracias. Ahí está, por alusión al medio, o sea, lo que les comenté del día de ayer. Y aquí vienen muy orgullosos. Chequen la cara del periodista del Universal. Solamente para compartirle y hacer la precisión, usted ayer mencionaba que no había ninguna voz cuando se compró el avión presidencial. Hicimos una revisión en la hemeroteca y encontramos la primera plana del Universal de junio de 2012. Feliz. Donde se dan cuenta de la venta del avión, el financiamiento. Pasan, porque es interesantísimo eso. Y López Obrador, en lugar de asustarse, ay, Dios mío, no, ya la regué. Todo lo contrario, o sea, de hecho yo podría pensar que incluso hasta López Obrador a lo mejor lo hizo a propósito desde el día de ayer, lanzó el anzuelo y lo mordió el Universal. Y tal vez esto es lo que quería que pasara López Obrador, porque en cuanto el reportero le dice que ahí trae la nota, López Obrador, véanlo, inmediatamente le dice, ven, a ver, tráemelo, esto es muy interesante. ¿Ya bien? Junio de 2012. En ese entonces se calculaba que el avión podría costar hasta 10,000 millones de pesos, el financiamiento con manobras y solamente para hacerla, sí, dejar constancia. ¿No lo podemos subir a la pantalla? Que es muy interesante esto. Aquí una cuestión en referencia a esto de subirlo a la pantalla. Yo me metí a leer el artículo del Universal en donde hablaba sobre que sí, nosotros sí publicamos sobre el avión presidencial y lo hicimos desde el 30 de julio del 2012, bla, 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 bla. Pero nunca publicaron la nota original. Yo la estuve buscando en su hemeroteca y nomás llega hasta el 2016. Yo quería ver qué decía, porque yo ya me sospechaba que pues sí, que de lo que iban a hablar era simple y sencillamente dando la versión del gobierno de Felipe Calderón de por qué habría que adquirir ese avión, jamás haciendo énfasis a
a la cuestión de la inmoralidad, del derroche, del despilfarro, del faraonismo, o sea, de la lambisconería de Felipe Calderón a Peña Nieto, del pacto de impunidad que significaba ese avión también. O sea, lo único que presentaban era una foto en donde si le das acercamiento no se puede leer. Y busqué la nota por internet y no. En lugar de que mismo Universal publicara la nota original, pero nada, tontos en ese punto, en ese espacio, porque al llevarlo a la mañanera sí fueron muy tontos. Pero acá, según ellos, muy listos, acá por el internet, nunca publicaron la nota original de aquel tiempo. Según ellos, le iban a dar un periodicazo en la boca a López Obrador y pues les salió el tiro por la culata. Costará 750. Vean el título de la nota: avalan compra de avión presidencial. ¿Qué hubiera pasado si el presidente fuera López Obrador y comprara un avión así de ridículamente costoso y ridículamente lujoso? Un insulto total a un país como México que tiene que combatir contra una pobreza enorme, que tengan un avión que prácticamente ni siquiera los jeques lo tienen. O sea, ¿cuál sería el titular? ¿Qué diría? El título sería algo así: despilfarro del gobierno en avión presidencial, o lujo excesivo que se adjudicó el presidente, pacto de impunidad, no sé, muchas cosas que hubieran puesto en el titular si López Obrador hubiera sido el presidente en ese tiempo, o incluso si López Obrador fuera al que le compraron ese avión. Y no, simple y sencillamente un titular muy neutral: avalan compra de avión presidencial. O sea, nunca se habla de lo costosísimo que es en el titular, nunca se habla sobre que es un super derroche. Hablan de cifras ya leyendo la nota, pero no hacen hincapié en que es un despilfarro. O sea, no hacen hincapié en la opulencia desmedida, exagerada, insultante. Nada, simplemente leen los datos y dan las versiones pues que es lógico que se le compre algo así a un presidente, sobre todo el presidente saliente, que se lo compre al entrante. Felipe Calderón, ahí, ¿cómo se puede decir? Afianzando su pacto de impunidad con Peña Nieto al barbearlo con un avión imperial para su majestad. Y así, mientras Peña Nieto se estaba paseando en su avión, pues se acordaba de lo buena onda que era Felipe, ¿verdad? Y así pues no molestarse entre presidentes. $50 millones. Aquí le voy a adelantar un poquito. Ahí está. Es cuando lo ponen en pantalla, pero les comento que se veía la fotografía y no se alcanzaba a leer. Pero lo bueno es que aquí en la conferencia le dieron lectura, que yo pienso que es algo que no se esperaba el Universal. A ver si se aclara, ¿no? Un poquito. Es lo que les comentaba, que claro. no se ve. Cercan lo del avión, dan el informe. No hay editoriales. Lo que les comentaba. No hay opinión. Es la información. Sí, como tiene que ser el periodismo, pues, bien hecho. O sea, ahí López Obrador está dando a entender, qué casualidad que ahí las notas sí las hacen así, pero en este gobierno no, en este gobierno sí avientan sus titulares tendenciosos, sí avientan los tiros, las pedradas, felices de editorializar. Son unos hipócritas. Y miren acá, de pura casualidad, miren
Y en la parte de abajo, que está señalando ahí López Obrador, hace referencia a una nota en crítica a López Obrador, o sea, desde toda la vida es darle a López Obrador como si fuera piñata, en donde dice que el movimiento, la fundación esta para apoyar el movimiento de López Obrador, que gracias a Dios todo eso apoyó y ayudó a que llegara a la presidencia Honestidad Valiente, no pagaba ICR de sus donativos, que por cierto yo llegué a donar para Honestidad Valiente, así es que todos los que estuvimos ahí apoyando se logró y tenemos a López Obrador de presidente. Pero vamos a continuar. La otra nota. Bueno, pero que se vea bien. Porque comprueba lo que hemos aquí expresado. Lo compra Calderón después de la elección del 12. Sí, ¿verdad? Del 12. Pasando la elección, deciden comprarlo. Véanle cómo ya le cambió la cara al reportero. A ver, súbele para estaba ver muy la nota. contento, muy feliz, él ya estaba muy serio. A ver, ¿por qué no la lees? Dijo, La chin, la regué. información sucedió, se dio a conocer. Pero, a ver, ¿qué dice? El gobierno federal aprobó la compra de un nuevo avión para las giras internacionales del presidente de la República. Párate ahí. Giras internacionales. O sea, no se usó para giras internacionales, muy poco. Iban a Oaxaca, a Guadalajara, o sea, que es uno de los cuestionamientos. Ese avión tenía que usarse para giras internacionales, o sea, para volar en promedio 5 horas. O sea, estaba sobrado, pues además era un exceso levantarlo y volverlo, sigue, por favor. Sí, tendrá un costo de $750 millones, casi 10,000 millones de pesos. Eso por el financiamiento, lo que estamos hablando. Fuentes consultadas por este diario señalaron que se trata de una decisión de Estado, ya que la aeronave no será empleada por el actual mandatario. La aeronave será entregada en 2015 a mediados de la próxima administración presidencial. Es una decisión de Estado y es la nobleza del presidente saliente, porque él no va a usar el avión, lo va a usar el que sigue. Es una decisión por el bien de México y de los mexicanos. Vean cómo la nota del Universal simple y sencillamente le da un trato entre algodones a semejante aberración, atrocidad, insulto a la nación por ese gasto del erario para que ellos estén como si fueran emperadores en su palacio flotante y sus pactos de impunidad. Ese sí es pacto de impunidad, no como dicen de López Obrador con Peña Nieto. Si de veras fuera pacto de impunidad de López Obrador con Peña Nieto, López Obrador no estaría hablando de todos estos temas. Pero bueno, a ver, hay que seguir escuchando. O sea, es para la próxima administración. O sea, se le entrega al nuevo monarca sexenal. El aparato previsto es un nuevo modelo de Boeing 787, del cual solo hay un prototipo hasta ahora. Un prototipo hasta ahora. Por eso es muy difícil venderlo, porque no se puede readaptar, reconvertir para
volverlo de pasajeros. Está hecho a la medida, por pedido. Por lo que será un avión único en el mundo y el gobierno mexicano Repite eso. Por lo que será un avión único en el mundo y el gobierno de México se convertirá en su primer usuario. Avión único en el mundo, en donde el presidente de México se convertirá en su primer usuario. ¿Qué quiere decir? Que lo que decía López Obrador de que era un avión que ni Obama lo tiene, no era nada más una frase propagandística, no era nada más una frase para él difundirse a sí mismo más y una especie de frase mercadotécnica o mercadológica. Era la verdad. Era un avión que ni Obama tenía. ¿Por qué? Porque el presidente de México era el único que iba a estar en ese avión. Era un avión hecho especial. Único en el mundo. La inversión incluye modificación al avión y la instalación de un sistema de seguridad. Para la transacción se ha pensado en un arrendamiento financiero, el cual será cubierto por el Banco Estatal Banobras durante... Y aquí otra cuestión que muchos se han ido con la finta, era incluso periodistas honestos, en el sentido de que se les hacía como demagógico la cuestión de la rifa de López Obrador. Siendo que porque decían que el avión se le debía a la Boeing, entonces cómo se iba a rifar el avión si el avión sigue perteneciendo a la Boeing. Y no, resulta que Banobras pagó al contado el avión y es un financiamiento interno de entre mismas instituciones gubernamentales. Aquí era Banobras con, creo, la Secretaría de la Defensa, en donde iba a quedar la deuda. Banobras pagó a Boeing de manera de contado y la deuda se quedaba con Banobras, así es que por eso es lógico que la rifa era totalmente viable, incluso aunque se debiera el dinero a otra entidad financiera externa o a Boeing o a quien fuera, esas cosas se pueden hacer. ¿Cuánta gente no vende su casa aunque no lo haya terminado de pagar al banco? ¿O cuánta gente no vende su carro también aunque no lo haya terminado de pagar? O así en varias cuestiones. Se hacen convenios y se hacen contratos para poder hacer ese tipo de situaciones. Así es que hay veces que la derecha está ahí jode y jode con sus mentiras, sus fake news y todo ese tipo de cosas. Y resulta que a veces hasta uno lo andan agarrando ahí descuidado. De un periodo aún no determinado. Sí. Funcionarios de diversas dependencias, tanto civiles como militares, evaluaron hace unos días la opción de compra y durante la reunión se llegó a la aprobación. Personajes cercanos al encuentro mencionaron que la decisión se tomó después de una amplia reflexión Profunda reflexión. Síguele. Acerca de la tecnología y antigüedad de las actuales aeronaves que transportan. O sea, todo justificando, si se dan cuenta. El Universal no tiene madre. En lugar de que le hubiera dado vergüenza, echarle en cara a López Obrador que se equivocó, que porque sí hablaron del avión presidencial, López Obrador se refería precisamente a esto y le ayudaron a López Obrador a demostrar que López Obrador tiene razón. Ellos hicieron lo que López Obrador quería o necesitaba demostrar, que no se hablaba de la corrupción, del despilfarro, de la inmoralidad de adquirir un avión como ese. Ya, y quedaron como tontos. Uno nuevo y grandote, porque pues, ¿mande? Sí, tenía que... La Presidencia de la República dispone de dos aviones, el y el segundo. La Defensa Nacional solicitó el 5 de julio. En 2011, la Defensa ya había pedido recursos, pero esa vez 682 millones de pesos de los adeudos a cubrir. De acuerdo. Pero de todas maneras sí salió información. Ya. Ahí nos vemos mañana. Adiós, adiós. Mañana. Y López Obrador, pues ya con eso terminó
la conferencia matutina y se fue como los grandes. Nomás le faltó que le cayeran sus lentes de sol oscuros desde arriba. O sea, aquí pues queda demostrado cómo la prensa y todos los instrumentos de la derecha corrupta siguen en lo mismo. Tienen que cambiar su mentalidad y estrategia. Ya váyanse por el camino de la verdad. Compitan siendo mejores que López Obrador. Pero no, siguen insistiendo en revolcarse en el mismo cochinero que los quitó del poder político, porque siguen teniendo el poder financiero, pero ahí están queriéndolo recuperar y pues así no van a poder. Y pues lo bueno es que podemos ver estas cosas. Qué bueno que vivimos estos tiempos. Y bueno, amigos, eso es todo lo que les quería hablar en esta ocasión. Por favor, si les gustó el video, denle like. Suscríbanse a @directoanálisis, síganos en Twitter en @directoanálisis, suscríbanse al canal, clica a la campanita para que les avise, revisen por favor ahí si están suscritos, porque tengo entendido que algunos youtubers se han quejado de que a veces le retiran las suscripciones sin decirle al usuario de los canales a los que ya habían dado suscripción. En fin, ahí por favor compartan el video y nos vemos hasta la próxima.